Buenas tardes. Buenas tardes. Esta es nuestra tertulia sobre filosofía de la ciencia. Y en esta tertulia, entonces, nosotros nos encargamos, los participantes, voy a cambiar el orden, de que a través de exposiciones, diálogos y debates, alrededor de un documento que se ha leído previamente, participar y discutir sobre temas relacionados en filosofía de la ciencia. Así que este es un espacio en el cual se da un diálogo, una comunicación virtual, en la cual se conversa sobre diversos temas de tanto de filosofía de la ciencia, su historia, sus debates y controversias, sus relaciones con la filosofía de la tecnología y la sociedad. Así que es una actividad de expansión del Grupo de Investigación Filociencia. ¿Para qué se hace? Para informar, sensibilizar y difundir este campo de conocimiento al público en general que pueda estar interesado. En adelante lo estamos realizando todos los miércoles de 3 a 5 p.m. hora colombiana, y para ello ustedes se pueden contactar con alguno de estos dos correos, como el de Lochoar, ya, lochoarbosque.edu.co o al de bastidasastrid@gmail.com. Este es nuestro preámbulo. Ahora vamos a dar inicio a nuestra temática seleccionada para hoy, titulada Bunge contra Popper. Es un texto presentado por el doctor Joseph Agassi de la Universidad de Tel Aviv, Universidad de York, en Toronto, Canadá, y por su colega, el doctor Nimrod Bar-Am, del Colegio Académico Sapir de Nebec en Israel. Y en esta temática, pues los dos autores nos están haciendo una presentación muy particular sobre una perspectiva que es relacionada con la perspectiva del dogmatismo o los justificacionistas. Aquí hay toda una discusión, unos dilemas, unos debates, de los cuales pues primero le doy la palabra a Luis Francisco para que nos haga una introducción y con ello organizar nuestra presentación hoy. Bueno, muchas gracias, Astrid. Pues primero que todo, habría que hacer una distinción. Voy a detenerme un poco más en uno de los autores, Joseph Agassi, que efectivamente es o fue un profesor israelí que nació en mayo de 1927 y falleció hace unos días, el 22 de enero del año 2023. Fue un académico israelí con contribuciones en lógica, método científico y filosofía. Estudió bajo la tutela de Karl Popper y enseñó o fue profesor en la London School of Economics. Agassi fue maestro en el Departamento de Filosofía de la Universidad de Hong Kong de 1960 a 1963. Más tarde enseñó en la Universidad de Illinois, la Universidad de Boston y la Universidad de York, como lo señaló Astrid, en Canadá. Y también tuvo algunos periodos de enseñanza con la Universidad de Tel Aviv en Israel. Eh, en ese sentido, el trabajo principal de el profesor Agassi era la ciencia, la metafísica y la política. Y en ese sentido, pues hay que distinguirlo, el profesor Joseph Agassi, de otro filósofo de la ciencia, que es el profesor Evandro Agassi. Joseph Agassi, el apellido Agassi se escribe al final el apellido con doble S y la I latina. En el caso del profesor Evandro Agassi, el apellido se escribe
en las dos últimas con Z, dos Zetas y una I latina. Bando Agassi es un filósofo italiano que actualmente trabaja en la Universidad Panamericana de México, y sus campos de especialidad de interés son la bioética, la teoría de sistemas, la lógica, las matemáticas, la antropología filosófica y las filosofías de la tecnología, el lenguaje y la ciencia. De él, posteriormente tendremos alguna oportunidad para hablar sobre su trabajo a través de alguno de sus escritos. En el caso del profesor Nimrod Bar-Am, este profesor ha sido amigo y compañero de Agassi en los últimos años, cuando ha trabajado en Israel, siendo, pues, como dijo Astrid, eh, profesor eh, en la Sapir, Colegio Académico Sapir del desierto del Negev en Israel. Entonces, entendiendo esto que acabamos de señalar, la publicación que corresponde a un libro de divulgación, en el cual corresponde al capítulo 15, el artículo llamado Bunge contra Popper, eh, pues estos dos intelectuales eh, israelíes, de una manera tal vez un poco convencional, tratan de plantear cierta relación que puede encontrarse entre el pensamiento de Mario Bunge y el pensamiento de Karl Popper. Pero para ello, de una manera un poco compleja, ah, con varios como retruécanos intelectuales, tratan de plantear la relación entre eh, los vínculos que se pueden establecer entre filósofos de la ciencia, la dinámica de los vínculos entre los intelectuales de la filosofía de la ciencia, entre dos extremos. Un extremo que sería el extremo de siempre estar en constante relación de cortesía, pasando por alto los errores o faltas que puede tener un colega, a lo cual estos autores llaman el establecimiento de una sociedad cerrada, que es muy factible que se dé habida cuenta que es yo te rasco la espalda, tú me rascas la espalda y no hay ningún conflicto. Eh, y está el otro extremo, que es ser estar dispuesto a generar críticas a las opiniones que los colegas estén. En medio de esta otra circunstancia hay un riesgo dentro de las sociedades actuales, y esto se puede ver en las universidades, que quien tiene un pensamiento crítico con respecto al trabajo de unos colegas, pues no genera mucha disposición a tener una buena relación en términos personales, y se considera como un ataque personal el hecho de criticar las opiniones de los colegas. A esta manera de entender las cosas, los dos autores hablan que es un servicio que se le puede prestar al colegaje y que sería sinónimo de sociedad abierta, en los términos popperianos de una sociedad que es abierta a la crítica, que es una sociedad democrática y una sociedad en la cual la opinión pública, a partir de los mejores argumentos, puede moverse de manera democrática, amplia, y por lo tanto, pues abierta. Esos dos extremos, a partir de esos dos extremos, entonces se plantea, por ejemplo, la relación que tuvo Mario Bunge con el profesor Agassi, los dos muy recientemente fallecidos. Bunge el año anterior y Agassi en el presente año. Y que eso no fue obstáculo para que ellos, siendo amigos, pudieran establecer una relación en la cual la crítica profesional estuviera siempre pendiente. Entonces, básicamente a partir de eso,
se empieza a desarrollar algunas discusiones que pudieron presentarse a lo largo de la historia de la filosofía de la ciencia del siglo XX entre el pensamiento de Mario Bunge y Karl Popper, inicialmente pensando, por ejemplo, en los criterios de demarcación de la ciencia y en relación con otros temas vinculados con la filosofía de la mente, el problema de la inducción, que viene planteado inicialmente desde las propuestas que hizo Bacon al emerger en la madrugada de la modernidad, la crítica que hizo en su momento desde el punto de vista del escepticismo con respecto a la fundamentación lógica de la cual carecía la inducción planteado por David Hume y en los ataques posteriores que hizo Popper al verificacionismo por estar fundamentado en la inducción y el planteo de otras formas para catalogar los criterios de demarcación científica a partir de la falsación por parte de Popper, las variaciones y críticas que pudo haber hecho Mario Bunge al respecto, sin que eso señalara que hubiese una gran diferencia entre el pensamiento popperiano y el pensamiento de Mario Bunge. En esos términos y en ese tipo de, digamos, de controversia o debate de las ideas, los autores tratan de plantear que se puede hacer la manifestación de estas diferenciaciones, incluyendo, por ejemplo, los problemas de la falta de cientificidad que en términos de demarcación podría ofrecer las teorías de las psicopatologías freudianas entre las visiones de Popper y las visiones de Bunge. Entonces, ese es más o menos el tipo de contenido que este artículo plantea, que un poco, para mi gusto, es un poco enrevesado, que no es suficientemente explícito y que necesariamente hay que conocer bastante de la filosofía de la ciencia para poder, al contrastar las filosofías de Popper y Bunge, poder entender a qué se refiere y a qué apunta en los términos de lo que ellos llaman dogmatismo versus lo que ellos llaman justificacionismo, que es lo que dije al principio. Dogmatismo cuando nadie le discute a nadie nada y se rascan las espaldas, y el justificacionismo cuando hay proceso de crítica y es necesario hacer alguna argumentación en la defensa de las posiciones que se están teniendo. Entonces, plantean al final de cuentas que hay que tener un sentido de la proporción, que al ver que Bunge y Popper son generalmente aliados, en comparación con la mayoría de los filósofos, se pueden entrar en detalles de tratar de contrastar sus puntos de vista lo mejor que se pueda, comenzando con el desacuerdo que ellos tengan más importante, pero reconociendo también los acuerdos que ellos construyeron a lo largo del tiempo, reconociendo, por ejemplo, el carácter de altísima precisión y la búsqueda de sencillez y claridad en los escritos de Bunge, por ejemplo, ¿no? Y también en la claridad y la búsqueda de la sencillez para que la opinión pública pudiera entender los escritos planteados por el propio Popper. Entonces, ese es como el panorama general del texto que, insisto, pues no es de fácil digestión, habida cuenta de que no presenta un programa de desarrollo que sea suficientemente claro, sino que mezcla muchas cosas. Eso sería lo que tendría que decir como marco general de, de ambientación a la lectura del texto. Y seguramente a lo largo de nuestra conversación saldrán cositas que iremos pues tratando de entre todos clarificar. Gracias. ¿Cerraste? No, ya. Gracias, Francisco, porque esto pues nos da primero el panorama de todo el texto
Y para el comienzo pues de este documento me parece útil, sobre todo como para siempre estar ilustrando a los que posiblemente ven el video unas características muy generales de estos dos personajes, de Mario Bunge y de Karl Popper, que son como los dos personajes centrales en medio de esta exposición que hacen los dos escritores del artículo. Y para comenzar entonces, precisemos que pues Mario Bunge nació en Florida, en la parte oeste, el 21 de septiembre de 1919. Florida. Florida está, ¿esto es Argentina? Debe ser alguna, Florida, alguna población en alguno de los departamentos o localidades o regiones de la Argentina. Sí, y fallece pues en Montreal el 24 de febrero del año 2020, o sea que hace 3 años que ya partió. Fue un epistemólogo, filósofo, físico y crítico argentino nacionalizado canadiense y fue de los científicos hispanohablantes más citados de la historia. Por eso, pues, la importancia del personaje que estamos teniendo en esta lectura. Y pues durante su larga trayectoria se declaró como un realista, cientifista, sistemista, materialista y defensor del realismo científico y promotor de la filosofía exacta. Esto para que vayamos a entender un poco de algunos argumentos que están ahí planteados. Fue conocido por expresar públicamente su postura contraria como filósofo de la ciencia a aquello que se conoció como o se ha denominado las pseudociencias, entre las que él incluyó al psicoanálisis, la praxeología, la homeopatía, la microeconomía neoclásica u ortodoxa, entre otras. Además de sus críticas contra corrientes filosóficas como el existencialismo, especialmente en la obra de Heidegger, la fenomenología, el posmodernismo, la hermenéutica y el feminismo filosófico. Tras el golpe de Estado en 1966 que derrocó al gobierno radical democrático de Arturo Humberto Illia, Mario Bunge fue detenido por la policía. Después de eso, pues se fue a Montreal y allí vivió hasta su muerte. En términos económicos y políticos, Bunge proponía una defensa del socialismo como cooperativismo, diferenciándose y haciendo fuertes críticas al socialismo de tipo soviético y al populismo. Y ejerció la docencia en filosofía en Argentina, Uruguay, México, Estados Unidos, Alemania, Dinamarca, Suiza y Australia, y ocupó también la cátedra de Frottingham de lógica y metafísica en la Universidad de McGill en Montreal, Canadá. Entonces esto pues nos va mostrando el perfil de este personaje que ampliamente laboró y se desempeñó como docente universitario. Por su parte, Karl Raimund Popper nace en Viena el 28 de julio de 1902 y su muerte es el 17 de septiembre de 1994, de ahí que lo que Francisco nos decía, ¿no? También de la contemporaneidad de estos dos personajes. Fue un filósofo, politólogo y profesor austriaco, nacionalizado británico, célebre por haber fundado el falsacionismo y sus teorías de falsabilidad y el criterio de demarcación. Es considerado como uno de los filósofos de la ciencia más importantes del siglo XX. Popper argumentó que una teoría en las ciencias empíricas nunca puede ser probada, pero puede ser falsada, lo que significa que puede y debe ser examinada por experimentos diversos para distinguir las ciencias de las pseudociencias. En el discurso político es conocido por su vigorosa defensa de la democracia liberal y los principios de la crítica social que creía hacer posible una floreciente sociedad abierta. Su filosofía política abarca ideas de todas las principales ideologías políticas democráticas e intenta conciliar como la socialdemocracia, el liberalismo clásico y el conservadurismo liberal. Y si vamos viendo en cada una de las disertaciones o de las defensas y también contraargumentos que los autores aquí nos plantean, pues vamos viendo los rasgos de estos dos personajes en cuanto a sus posturas. En ese sentido, pues entonces
lo que Francisco también ya nos había mencionado, nuestro escritor del artículo, Joseph Agatsy, fue una persona que sostuvo una amistad con el filósofo Mario Bunge y pues fueron amigos toda la vida, se conocieron en Londres, cuando Agatsy era apenas pues como, digámoslo en términos actuales, un emprendedor o que trabaja en la creación de las empresas, de ese modelo que hoy conocemos como de negocio escalable, donde se incluyen pues las nuevas tecnologías o tienen nuevas posibilidades en la visión de lo que se conoce como el startup. Bunge pues ya era un académico establecido de renombre mundial, aunque tiene pues entre ellos también tiene, ¿cómo se diría? Como otro ámbito de trabajo muy diferente al de Agatsy. Bunge ya era, bueno, Bunge era miembro de esta perspectiva de la sociedad abierta y se acercó a Agatsy a, a iniciar pues con él un debate amistoso, con el cual se entabló pues también por ello una amistad y pues eso le animó a Agatsy a seguir en ese proceso de continuar hasta la actualidad o hasta donde fue posible, perdón, mantener esa discusión o amable diálogo con Mario Bunge y la mayoría de los colegas como ellos, como lo está planteando Agatsy, pues lo están examinando en esa perspectiva de una visión dogmática o de una visión justificacionista, lo que hace pues que este asunto se vea también como un asunto delicado de tratar, porque lo que se enfrentan son los dilemas en los cuales tanto unos o hacen las veces de tener cortesía con su oponente o en otras en las cuales se van a un extremo y se cierran en sus posiciones dogmáticas. Así que lo importante que señalan estos dos escritores del artículo es que con el caso de Bunge, lo que él hacía era que abrir esas posibilidades tanto para un camino como para el otro y así con ello pues evitar tanto un extremo o el otro y llevar a una amable crítica por parte de quienes estaban haciendo el debate. Esto creo que nos ayuda también a entender, bueno, en qué marco o en qué contexto nos está hablando el escritor del artículo y darle secuencia un poco a lo que Francisco nos habría planteado al comienzo. Esa es como mi introducción. Entonces, no sé si Armando, Francisco o Estela quieran hacer ahora su participación. Hola, ¿cómo están? Buenas Hola, tardes. Armando. Pues bueno, yo creo que aquí el asunto está en que definitivamente se busca como un centro, ¿no? Un equilibrio siempre en las opiniones. Hay como una especie de paradoja que se plantea aquí con el tema del dogmatismo y el escepticismo, porque dice que digamos, tradicionalmente aquellos que evitan la adhesión dogmática a sus puntos de vista, como los esfuerzos por justificarlos, son considerados escépticos. Y que la palabra escépticos, su epistemología significa buscadores. Y que curiosamente es un tanto confuso porque los escépticos más famosos son los pirrónicos, que declaraban de manera dogmática que no defendían ninguna opinión. Entonces hay ahí como una anécdota alrededor de los dos términos que estamos utilizando, dogmatismo y justificacionismo. Y también, digamos que el asunto que plantean aquí nuestros autores frente al tema Popper y el tema Bunge, es que plantean que es muy divertido que sea que los académicos no sean particularmente ambiciosos o que se necesita ser particularmente ambicioso porque generalmente son de carga ligera, porque no tienen una obligación apremiante de estudiar o de estar actualizando sus conocimientos. Entonces, tengo la impresión de que en esto es que radica la importancia mantenerse en ese centro, a pesar de que se estén dando a los dogmas,
y a pesar de que estemos dentro de los ámbitos de justificarnos, pues definitivamente se necesita entablar un intercambio amistoso de críticas y pues eso sí, evitando tanto los dogmas como las justificaciones, pero que necesariamente en el ámbito científico, pues es muy importante siempre estar buscando la exposición de ideas. Se habla de tener lluvias de ideas, en fin, que resultan muy importantes porque en una de esas discusiones que posiblemente puede ser o no importante, puede resultar una pepita de oro que puede dar que puede ser el motivo para el desarrollo o la evolución de una teoría. Por ahora eso como introducción. No sé si Estela quiere decir algo en ese momento o si no, yo intervengo. Bueno, listo. Gracias, Estela. Eso que hemos venido presentando a lo largo de estos minutos, y particularmente lo último que señala Armando, lleva a pensar lo siguiente. Bueno, nosotros con los colegas, por las costumbres que la cultura académica ha venido teniendo, entonces habitualmente podemos tener la costumbre de no señalar críticas frente al pensamiento que tiene el otro. Ese es un primer elemento. Por guardar las buenas relaciones, que era un poco lo que yo señalaba sobre yo te rasco la espalda, tú me rascas la espalda. Y está la otra, que son aquellos que son los guerreros permanentes que discuten todo porque es su premisa discutir. Armando decía de manera muy ajustada, de acuerdo con lo que Agassi y el profesor, ahora se me va el nombre, y el Bunge, profesor Bunge. Nimrod Ah, sí. Bar-Am indicaba sobre que la postura intermedia, la postura, digamos, equilibrada, el justo medio, está en poder mantener una actitud crítica sosteniendo buenas relaciones. De hecho, algunas veces se puede concebir lo siguiente que se los quiero plantear. Cuando se tiene una postura de, de crítica justificacionista, que es uno de los extremos, es porque alguien está considerando que él tiene la razón y él posee la certeza última de lo que está afirmando sobre determinado tema. Y está otro extremo, que tal vez no está mencionado aquí en el artículo, pero que se implica, y es el hecho de que, o bueno, tal vez no, sí se señala, es la parte de que nadie tiene la razón. Entonces, al nadie tener la razón, entonces, pues yo no me meto con la razón del otro. Aunque esto habitualmente no se discute allí tanto, pero que está vinculado con la contradicción que señalaba Armando del escepticismo. Yo reconozco que tengo una tendencia, si no escéptica, sí agnóstica, que de pronto se puede acercar. Y es en el hecho de que no puedo afirmar, correcto, no puedo afirmar que es posible que yo pueda dar cuenta de todas las cosas o que yo tenga la razón sobre todas las cosas. Que esto me lleva en muchos casos a solamente escuchar a los demás y no decirles nada frente a lo que planteen, excepto si hay alguna, llamémoslo así, falta o contradicción a la historia o a la estructura racional de lo que digan. Pero digamos a los pensamientos últimos de postura, por ejemplo, ontológica o epistémica, no atacaría a nadie de absolutamente nada,
porque yo, teniendo una tendencia algo agnóstica, pues pienso que el mundo no es posible de conocer en sus últimas instancias, y entonces ante eso pues tengo que tener una actitud respetuosa con respecto a otros que digan que sí es posible, o que se puede un poco más o un poco menos. Entonces, frente a eso, veo que también se combina este asunto de ser o dogmático o justificacionista en términos de una crítica con respecto a lo que piensan los otros. Y lo que veo que ha sucedido acá en la tertulia a lo largo de 2 años y medio y un poco más, es que hemos tendido a ser, no sé si muy respetuosos en los términos del dogmatismo que señala eh, eh, Agassi y el profesor Am, o si es que por nuestra propia ignorancia de muchos temas es preferible que guardemos un respetuoso silencio con respecto al pensamiento del otro. No sé, es posible que sea eso, o que partimos también al mismo tiempo de reconocer que nadie puede tener una verdad absoluta sobre las cosas. Entonces quería, llamémoslo así, tomar el tema y plantearlo aquí para el caso nuestro, como colegas que venimos dialogando a lo largo del tiempo sobre este tipo de aspectos, de puntos, de temas. Pues lo que acabas de preguntar o plantear para que lo charlemos pensando en nosotros es que un ejercicio que hemos llevado disciplinado y juicioso aquí ha sido el de tratar como bueno, por un lado el ejercicio de informar o de algo didáctico para dar a conocer el documento que pues las personas externas no han leído, como una forma de poder organizar la temática y que tenga un orden. Pero también por el otro lado es el hecho de que pues para poder hacer una intervención o algo pues hay que haber leído con cuidado al autor, ¿sí? Porque pues también ha pasado y en eso pues has ayudado mucho cuando entre las mismas intervenciones que hacemos se desconfigura el sentido o lo que en esencia está queriendo presentarse como un argumento de la filosofía de la ciencia, que tiene cercanía con una parte de lo que preguntas, y es la falta de, a veces, formación. Porque para tener, o sea, hay que reconocer que para hacer una participación en un ambiente de filosofía de la ciencia, cuando la cultura, a pesar de lo que hayamos ya en 2 años y medio leído y estemos buscando, sigue siendo como fraccionada, dada la amplitud de los temas. Es el caso de esta, de donde definitivamente el mismo documento, sí, lo que tú dices lo comparto, el autor tiene unas, a veces yo lo leía y me parecía que iba a la casuística y eso como que enreda el asunto. Entonces uno dice, bueno, yo personalmente soy de las que hace cuadros, esquemas, y yo corte todo eso porque lleva esos ejemplos y a ese ejercicio. Creo que también nos hemos acostumbrado mucho en el ambiente académico por la actitud cada vez de querer como de llegar a más público, pero por querer llegar a más público, entonces como que se descompensa el rigor y la exigencia de tener que leer varias fuentes. Entonces, Claro, creo sí, que sí. eso de alguna manera a nosotros también nos toca. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en ese mismo contexto y definitivamente cuando se leen algunos asuntos, a pesar de que ya los hemos explicado, estudiado, es necesario volver a hacer claridad porque precisamente como que el entretejido que se trabaja cada vez más desde los autores, pues es más amplio. Sí, si tú me permites y los compañeros, compañeras, es que justamente yo encontré, estudiando el documento, que tiene una estructura de racionalidad que no es la que habitualmente encontramos en los artículos de filosofía de la ciencia que a lo largo de estos 2 años hemos podido abarcar. ¿Por qué razón? Porque es que pareciera ser que al ser de una universidad del Próximo Oriente, perdón,
y con una cultura tan específica como la cultura académica israelí, donde se reconoce que el avance de las ciencias de punta en física y matemáticas están al vuelo en las universidades israelíes, se reconoce que en el caso de la filosofía incluso están estudiando temas y problemas que son de hace un siglo. De hecho, el planteamiento de estar discutiendo en el caso de Bunge y Popper el problema de la demarcación, que sí fue evidente que la demarcación ha sido un tema que en varias décadas del siglo XX se discutió y que hoy yo podría decir, porque conozco algo del tema, es un asunto exótico, más bien de la historia de la filosofía de la ciencia, porque hoy por hoy con lo que tenemos no podemos hablar estrictamente de ciencia, sino de tecnociencia. Y lo insisto muchas veces, porque muchos catedráticos y muchos académicos de las universidades siguen haciendo una distinción compartamentalizada entre ciencia y tecnología, y entre ciencia, tecnología e innovación como algo que no se junta. Y hoy sabemos que hay una relación directa por todo lo que se ha venido trabajando, los avances de los últimos 40 años en relación a la investigación científica, tecnológica y la generación de productos en términos de bienes y servicios. Sin embargo, acá en el artículo, siendo un artículo reciente, porque el artículo es reciente, si no estoy mal, es del año 2017 o 2013. Ahorita no recuerdo, miremos aquí para ver con precisión. El artículo está publicado en el 2019 en una de las publicaciones de Springer. O sea que, observen, este tema, aunque se sigue tocando, hoy sería un asunto exótico. Ese asunto de la discusión de la demarcación entre la concepción popperiana y la concepción bungeana, ¿sí? Teniendo en cuenta las especificaciones que tú hiciste con relación a los señalamientos de Bunge con respecto a la homeopatía, el psicoanálisis, que en alguna medida coinciden con los señalamientos a la economía marxista, al materialismo dialéctico de parte de Popper, a la crítica bungeana a la microeconomía, que señalan que no es, y que ahí son coincidencias y que permiten decir que una es ciencia y la otra no es ciencia. Pero hoy sabemos que todo esto está articulado en un sistema muy complejo. Por ejemplo, la microeconomía, que ha sido descartada como ciencia por Mario Bunge, hoy está entrelazada con todos los sistemas de información y la toma de decisiones utilizando todas las técnicas de los modelos bayesianos, que son para toma de decisiones y para el comportamiento poblacional. La microeconomía tiene un funcionamiento dentro de esta estructura para la toma de decisiones de políticas de los bancos centrales, por ejemplo. Así se equivoquen o no se equivoquen y salen a la opinión pública. Y los inversionistas tienen en cuenta ese tipo de cosas. Entonces, veo que hay una serie de cosas como muy contradictorias contradictorias o contrafácticas también entre lo que discute el artículo con respecto a un tema como la demarcación en dos filósofos de la ciencia como Popper y Bunge, y la manera como dos académicos israelíes toman ese tema en una publicación del 2019, donde ellos mismos reconocen que los temas de la filosofía que ellos tratan generalmente están atrasados. Entonces quería como ambientar un poco eso para mostrar que esa manera también un poco caótica como presentan el artículo, donde está un tema que no es exactamente la demarcación, sino que el tema es la medida pendular entre el dogmatismo y el justificacionismo
ponen muchos ejemplos, que sería lo anecdótico que señala Street, para poder ejemplificar esa relación entre los académicos, tomando como el caso ejemplar el de Popper y el propio, perdón, el de Bunge y el propio Agassi. Y como tema de fondo, la comparación entre los pensamientos de Bunge y Popper. Bienvenido Luis Hernando también, si quieres participar, está abierta para que hagas tu intervención. No tengo, digamos, sí leí el texto, pero no tengo, digamos, un planteamiento como central para exponer. Me llamó la atención, puede ser muy particular, el tema de la confirmación, sobre todo cuando se habla de Freud. Uno dice, puede suceder mucho en la ciencia, en los debates de la ciencia, el tema de las coincidencias, ¿no? En Freud parece que ese apresuramiento de Freud a ver confirmaciones en eventos no demostrables era una característica de Freud, y por eso su desarrollo psicoanalítico fue catalogado como pseudocientífico. Yo he leído en muchas partes, digamos, la caracterización de Freud como pseudocientífico. Sin embargo, a Freud se le para bola, se le toma en cuenta como por aquella parte creativa de tratar de explorar unas hipótesis. Es muy como en el campo de lo creativo, de lo posible, y yo creo que ese es el valor de pronto de Freud. Pero he leído que en Freud esa tendencia a ver confirmaciones es muy apresurada. Sí, sí, sí. Es indudable que ese tipo de cosas se presentan, pero vale la pena señalar lo siguiente. Cuando se habla aquí de la confirmación, es un poco a partir de la historia de del criterio de demarcación a lo largo del siglo XX. ¿Por qué razón? Porque la confirmación es un concepto en una segunda etapa que había planteado Rudolf Carnap, cuando a raíz de las propuestas que hizo Reichenbach del Círculo de Berlín sobre la posibilidad de hacer una inducción para obtener enunciados verosímiles de tipo estadístico, utilizando la teoría de la probabilidad. Entonces proponía una lógica probabilística. Carnap toma esto con el propósito de utilizar los casos que se dan, no en términos de números redondos o de enunciados totalizantes, sino en términos de el grado de probabilidad que esos casos exitosos podrían haber, con el propósito de confirmar los enunciados de la teoría. A partir de eso viene esa etapa del verificacionismo superado por el confirmacionismo, que es esa segunda etapa de Carnap. Y por supuesto, los autores lo que hacen aquí es tomar esa concepción carnapiana para pretender dar una explicación para el caso del psicoanálisis, que indudablemente pues ofrece una serie de dificultades, como muy bien se señalan, porque unos resultados de un divorcio de una señora que tenía cierto tipo de sueños en relación con su vida marital, le llevaba al investigador a hacer la suposición de que estaban relacionadas con esos problemas que posiblemente tenía con el marido, pero esto era puras conjeturas que solamente se podían tomar como evidencia en la medida en que se hubiera dado un divorcio meses después. Y era el caso de un elemento, o sea que era casuístico.
que por supuesto no es confirmacional en los términos más rigurosos, porque en los términos más rigurosos sería tener muchos ejemplos y dentro de los cuales tener a través de teoría de la probabilidad una cantidad de casos confirmados y en esa medida decir que la confirmación tiene un grado de probabilidad del 0.8 o 0.9 de probabilidad, que sería 80 o 90% de verosimilitud en el enunciado que se probaba. Pero aquí los autores lo plantean solamente para el caso del psicoanálisis con ese ejemplo, que como decía muy bien Astrid, es un asunto de relato casuístico. Pues en ese contexto pues de lo que nos está planteando precisamente la autora, aquí hay una serie de expresiones, por no decirlo que categorías, expresiones que llevan como al mismo hilo conductor de la discusión, y es el hecho de la arbitrariedad en la forma de establecer criterios entre lo científico y lo pseudocientífico, y que por qué lo hablan pues en términos de arbitrariedad, porque no podríamos establecer unas formas únicas de razonamiento o con las cuales poder establecer cuáles son las que para toda la comunidad científica o para un grupo considerado de científicos se puede establecer como el criterio concreto con el que diríamos esto sí es ciencia y esto no es ciencia. Esto es un debate que de una u otra manera pues está ahí planteado, o sea, no es solo de este momento de la historia de la ciencia, sino que pues viene de tiempo atrás, y eso también ha hecho de que pues por lo menos en el ámbito académico haya sido también útil en esa visión de apertura, útil para que ciertas ideas como muy light, las llamaría yo light, entren a decir que también podrían hacer parte de esa formación en las universidades, como lo que hacen los coaching, por ejemplo. Eso es algo que a mí me está pasando, ¿no? Que uno, no sé si también por la herencia que uno trae de formación, a cierta manera de cómo hacen las presentaciones o dan a conocer información en la universidad, entonces uno más bien pareciera que estuviera escuchando un coaching y no un académico, pero entonces ahí es otra vez ese tipo de problemas de los que se está discutiendo, y que con ello pareciera que entre más simple o sencillo se le llega a más gente, pero también es como caer, bueno, es lo que va uno viendo como problemas de la superficialidad del conocimiento, tanto el general como el científico, porque de una u otra manera, pues esto ha tomado una serie de condiciones como las pruebas, las evidencias que también se plantean aquí, el hecho de poner en debate, porque ya no es tanto el debate, sino como en esa visión de la apertura, y que implícitamente también lleven a una exigencia de una reflexión en la historia de las ideas de la ciencia, ¿no? Porque si no, entonces vamos, o se va introduciendo ciertas cosas que más parecen por el marketing que por la producción académica. Sí, pues es que miren, por lo que se viene observando, sobre todo por los aportes que se dieron en las obras de Wittgenstein, el segundo Wittgenstein, acerca de la naturaleza del lenguaje y el significado por el uso, por un lado, los aportes hechos por Paul Feyerabend en relación a una crítica feroz a la racionalidad del conocimiento científico, el establecimiento de la ciencia como institución, las críticas que posteriormente han venido a través de los trabajos de Bruno Latour, la Escuela de Edimburgo sobre los estudios sociales de la ciencia, la sociología del conocimiento científico, las críticas de la propia Escuela de Frankfurt en relación a la naturaleza de intencional del conocimiento científico en el capitalismo tardío y en el capitalismo postindustrial, pues ha llevado a que sea muy difícil poder establecer criterios de demarcación en relación a lo que es conocimiento científico y lo que es no científico. Prueba de eso es que a pesar de que se dio el debate en el siglo XX,
hoy por hoy es algo exótico, lo digo nuevamente, pero no porque ya haya sido superado el debate, es que no se pudo delimitar. El filósofo Paul Taggart señaló unas posibilidades para hacer diferencia de lo científico y de lo no científico en finales del siglo pasado, y al final de cuentas no sirvieron para nada. Larry Laudan, de una manera mucho más pragmática, dijo, mire, es tanto la cantidad de problemas que hay en el poder establecer unos criterios de demarcación entre lo científico y lo no científico, que es preferible abandonar el tema, abandonar el problema. Por el otro lado, la aparición y la fusión entre conocimiento científico, conocimiento tecnológico en una actividad social de tipo megaindustrial, que hoy conocemos como tecnociencia, pues también digamos que diluye el problema. Pero esto también, el problema académico y teórico, ¿sí? Pero esto sí le abre la puerta a que cualquier tipo de cosa que se diga se le puede dar, se le puede calificar como de científica. Entonces, por ejemplo, muchas de las apreciaciones del físico Everett en relación a la estructura multidimensional del mundo a partir de varios elementos de la física, de las altas energías, de la física cuántica, entonces después les da las alas a aquellos que tratan de vincular ciertos pensamientos de la nueva era y la espiritualidad de la nueva era con los mundos multifacéticos, y entonces tratan de meterle cosas de física cuántica a la espiritualidad, que, que lleva a que uno diga, bueno, ¿qué es ahí lo científico y qué no es lo científico? Y no hay posibilidad de distinguirlo. Está todo lo que se deriva en términos prácticos que señalaba Astrid del coaching, que es una especie de asesoramiento que hacen unos sobre otros, bendecidos por no sé quién. Se autobendicen de que son asesores de otras personas, que son asesores en marketing, que son asesores del éxito, que son asesores del conocimiento. Entonces, esto también ha permeado los currículos de las universidades hasta tal punto que ha llevado a una trivialización de la estructura curricular de varios programas. Y en medio de ello, pues no hay una suficiente capacidad de mirada procuradora, de ser procuradores de los conocimientos, para ver qué conocimientos se pueden catalogar como dignos de reconocer como parte de la ciencia y cuáles no. ¿Por qué? Porque es que no es posible hacer la división o la demarcación correspondiente. Eso quería señalar. Armando. Pues a ver, yo lo que veo es que, digamos, el tema de la ciencia, cuando uno mira los personajes que nos rodean, pues es una discusión de un altísimo nivel, de un altísimo nivel. Y en esas discusiones de altísimo nivel, me imagino que por política hay cosas que permanecen, digamos, se guarda lo que llaman como el silencio, ¿qué? Silencio político o estratégicamente correctos, en fin. ¿Por qué? Porque de pronto las cosas no son todavía muy claras, o de pronto hay una cantidad de intereses políticos, económicos, etcétera. Esto dado por allá en esa nube de la ciencia. Y precisamente, digamos que si yo lo traigo un poquito más abajo a la cotidianidad, a nuestra cotidianidad, pues digamos que allá arriba, pues uno puede decir, hombre, es que sí, son dogmáticos, están defendiendo algo o son justificacionistas, en fin, y lo que eso produce es que entre ellos mismos no se genere una interacción de las ideas. Pero posiblemente ni siquiera por un asunto de orden teórico, sino por un asunto de orden político o estratégico, en fin. Y en el caso, digamos, en el caso mirándolo un poquito más abajo,
como el caso, digamos, nuestro, hablando un poco como de la tertulia, pues hombre, sí, es que nosotros nos estamos, si uno lo mira así, uno también se está formando. Hay personas que tienen más conocimiento, tienen más trasegar, en fin, y que digamos que esa simplicidad, que es un poco lo que plantea Bunge, resulta que es mucho más rica, ¿no? ¿Por qué? Porque se plantean las cosas, se habla de las cosas, la gente definitivamente está aprendiendo y digamos que uno se puede acercar a una gran riqueza de las ideas a través digamos, de la sencillez y de la explicación, de la generosidad, etcétera. Entonces, si uno lo mira como desde aquí hacia arriba, pues yo creo que ese mundo científico también requiere de esa generosidad, de esa sencillez y más allá en esos niveles, porque finalmente nosotros somos los que vamos a mirar, a mirar qué es lo que está pasando en ese mundo científico y no sigue siendo como ese elefante blanco que uno no quiere mirar. Es un poco como cuando uno habla de filosofía de la ciencia, la gente no quiere ni saber qué será eso. ¿Por qué? Porque eso es por allá como para extraterrestres. Y lo que sí vemos es que generalmente produce una gran riqueza, una, es una excelente forma de aprender a pensar, etcétera, todo lo que hemos hablado aquí. Entonces, digamos que si juntamos esos dos mundos y en esto que están planteando aquí, que en cierta medida la ligereza es esencial para la búsqueda de ideas más nuevas que con suerte pueden servir como mejores explicaciones y la tarea de buscar siempre mejoras y que la tarea de buscar siempre mejoras es más un placer que una carga. Pero, pero digamos que los egos y las situaciones que están planteando aquí los señores Agassi y Naram, pues es eso, ¿no? Tenemos que estar un poco más aterrizados y más abiertos a apoyarnos en las ideas y a seguir buscando, digamos, como dice por lo general, va más allá y declaran que apoyan la idea, que es una especie de inducción para, digamos, para el razonamiento. Veo que en esto que nosotros estamos dialogando, algo que casi no, o es casi que, bueno, de manera muy escasa en el contexto del trabajo del científico y además de quien hace la tarea de divulgación, es esa propuesta de Karl Popper del falsacionismo, dado pues en lo que uno puede observar en lo práctico de la vida concreta, es que así a través de la falsación no es que haya avanzado la ciencia. Fue un intento muy interesante de Popper como digamos, como una gimnasia mental o como un ejercicio para exigir un rigor, pero cae en esta situación que digamos que uno identifica, específicamente con lo que ya habíamos hablado en otras tertulias. ¿Cómo es que se han dado los procesos de cambio en la ciencia? Pues a partir de quién está tomando las decisiones con respecto a qué se necesita en el sistema de producción. ¿Quiénes son los que toman las decisiones? Pues los que tienen el poder o el músculo económico para considerar que este ensayo, esta prueba, este dispositivo lo van a poner a funcionar y qué tan rentable resulta. El ejercicio de Popper fue muy interesante, muy útil como para poder también exigirle al investigador o a quien se forma en ciencia a que tenga como unos criterios y que pueda debatir y discutir, pero creo que no va más allá de eso. De todas maneras, yo quedo muy pensativo con relación a unas ideas que se pueden esbozar aquí en relación a la búsqueda de la sencillez o claridad en las ideas científicas y filosófico-científicas. Porque es que esto puede llevar también a unos equívocos. Uno de los equívocos es la trivialización del conocimiento, creyendo que el conocimiento es accesible a todos porque sí, y que lo que pasa es que los científicos de las distintas áreas de la ciencia y los filósofos de las distintas filosofías científicas particulares lo que hacen es entorpecer el asunto, cosa que
no deja de tener cierto grado de verosimilitud. Pero el asunto es que hay un campo de conocimientos que se ha ido enriqueciendo y que ha tocado construir neologismos, modelos, estructuras que obligan a cosas nuevas y que no todas las veces tienen una muy fácil aceptación en el entendimiento. Por ejemplo, el modelo estándar de partículas. El modelo estándar de partículas que tiene configuradas cerca de 27 subpartículas atómicas que tienen unas características por familias de características entre sí, que tienen que ver con propiedades de tipo electrónico, electromagnético, y que hace que tengan cierto tipo de respuestas habida cuenta de que en las pruebas experimentales han desarrollado esas manifestaciones como atributos que las caracterizan, pues esto no se puede explicar simplemente con las sencillas palabras. Es que también hay que tener en cuenta eso. O que cuando estamos hablando de un problema que en su momento fue muy valioso, no sé si todavía lo sigue haciendo, como el de la demarcación y discutir el verificacionismo con respecto al confirmacionismo y la falsación, pueda hacerse de manera fácil, o explicar el modus tollendo tollens en relación con la falsación a partir de los criterios lógicos, teóricos, epistemológicos y metodológicos. No, eso tiene también sus grados de complejidad. Yo recuerdo pues que en el capítulo 6 de Hacia un mundo mejor de Popper, él en el capítulo 6 decía algo contra las grandes palabras a partir de una carta que originalmente él no tuvo la intención de publicar. Y decía más o menos lo siguiente: hace unos 14 años recibí una carta de un señor llamado Klaus Grossner, del cual nunca había oído hablar anteriormente. Su autor citaba a mi amigo Hans Albert, que fue estudiante, alumno de Popper y un difusor también del racionalismo crítico de Popper. Y me pedía una entrevista por escrito acerca de la situación de la filosofía alemana. Dice Popper: yo estaba de acuerdo con una buena parte de esta carta, y aunque disentía de ella en algunos aspectos, la consideré digna de discusión. Así pues, respondí a sus preguntas a pesar de tener algunas reservas. En una carta posterior, el señor Grossner me pedía el permiso para publicar partes de la carta, que aquí se reproduce en un libro que estaba él proyectando. A pesar de tener algún recelo, le concedí mi autorización, pero solo para su libro. Yo conservaba todavía mis derechos de autor y le subrayaba que mi aportación a su libro no debía reproducirse sin mi autorización expresa. Aquí están los asuntos de los derechos de autor, ¿no? Pero poco después apareció un extracto con el excelente título de Contra las grandes palabras, en el seminario el tiempo, sin mi autorización y sin mencionar mis derechos. En Alemania y Austria se suele soslayar considerablemente el derecho de autor. Mire que eso no es solamente aquí. Como mi carta ya se ha impreso 2 veces en forma resumida y se ha citado erróneamente muchas otras, he decidido, dice Popper, reproducir aquí la parte anteriormente publicada sin introducir modificación alguna a pesar de su carácter agresivo. Dice Popper: yo escribí, primero, en respuesta a sus 4 preguntas o grupos de preguntas. Primero, me hice socialista en la época de la enseñanza secundaria, pero no encontré muy estimulante el estudio en la escuela. La abandoné a los 16 años para volver a ella al objeto de realizar el examen de acceso a la universidad. A los 17 años, 1919, aún era socialista, pero me hice adversario de Marx como resultado de algunos encuentros con comunistas que lo decepcionaron. Experiencias posteriores de parte de los burócratas me llevaron a pensar, incluso antes del fascismo, que el poder cada vez mayor de la
maquinaria estatal constituye el máximo peligro para la libertad personal y que por lo tanto debemos seguir combatiendo esa maquinaria. Hoy por hoy esto sigue siendo evidente. Mi socialismo no era solo una actitud teórica. Aprendí ebanistería, a diferencia de mis amigos socialistas intelectuales, y realicé el examen de oficial. Trabajé en hogares infantiles y me hice maestro de enseñanza primaria antes de concluir mi primer libro. El libro era Los dogmas fundamentales de la epistemología, un libro que es inédito, que después fue publicado por Moore en Tubinga en 1979. No tenía la intención de convertirme en catedrático de filosofía. La lógica de la investigación científica se publicó en 1934. Acepté el nombramiento en Nueva Zelanda en la Navidad de 1936. O sea, señala muchos años después. Dice, he conservado muchas ideas e ideales de mi juventud socialista en la vejez, en particular las siguientes. Todo intelectual tiene una responsabilidad muy especial. Y aquí viene entonces la idea con respecto a lo que Armando señalaba sobre la sencillez. Tiene el privilegio y la oportunidad de estudiar. Bueno, esto es una cosa que nosotros los que estamos acá la tenemos. A cambio, debe presentar a sus congéneres, entiéndase, la sociedad, los resultados de su estudio lo más simple, clara y modestamente que pueda. Miren cómo lo dice, clara y modestamente como pueda. Lo peor que pueden hacer los intelectuales, el pecado cardinal, es intentar establecerse como grandes profetas con respecto a sus congéneres e impresionarles con filosofías desconcertantes. Cualquiera que no sepa hablar de forma sencilla y con claridad no debería decir nada y seguir trabajando hasta que pueda hacerlo. Durante el Congreso de Filosofía de Viena del año 1968, se me invitó a participar en 2 debates televisivos entre filósofos y me sorprendió encontrar a Bloch en uno de ellos. Tuvimos algunos roces insignificantes. Vale decir que los roces entre Popper y otros filósofos no era una cuestión extraordinaria. Él tenía siempre la frecuencia de tener roces. Y me estoy acordando de uno que aquí tuvimos una charla que fue la discusión con Wittgenstein. Dice Popper, yo dije bastante sinceramente que soy demasiado tonto para comprender la forma en que se expresa. Se refería a el filósofo Bloch. Al final del debate, el moderador, el doctor Wolfgang Krauss, nos dijo lo siguiente: por favor, díganos en una frase qué es lo que en su opinión más necesitamos. Yo fui el único que dio una respuesta breve. Mi respuesta fue bastante más modestia intelectual. En eso yo estoy perfectamente de acuerdo, Armando y compañeros. Soy antimarxista y liberal, dice Popper, pero admito que tanto Marx como Lenin escribieron de forma sencilla y directa. ¿Qué habrían dicho de la pomposidad de los neodialécticos actuales? Habrían expresado palabras más duras que pomposidad. En mi opinión, el último libro de Lenin contra el empirocriticismo es excelente, que recuerden que es una crítica que hizo a la filosofía de Ernest Mach y Avenarius en relación al fisicalismo por los nuevos descubrimientos que a principios del siglo XX se habían hecho en física. Bien, todas, dice, en respuesta a su pregunta sobre los problemas sociales subyacentes en mis obras, le diré lo siguiente. Todas mis obras filosóficas están vinculadas con problemas no filosóficos. Escribí sobre esto en 1952, véase la obra Conjeturas y Refutaciones. Y escribí lo siguiente: los genuinos problemas filosóficos
siempre están arraigados en problemas urgentes fuera de la filosofía y mueren si estas raíces se secan. Y citaba ejemplos de ámbitos en los que están arraigados los problemas, tanto como la política, la vida social, la religión, la cosmología, la matemática, la ciencia natural y la historia. Entonces, con respecto a este tipo de cosas que señala Popper, yo me encuentro, por ejemplo, que esta conversación que estamos teniendo en este momento con respecto al carácter de lo científico y lo no científico como parte de esta oscilación pendular entre la actitud dogmática y la actitud justificacionista, pues creo que ustedes pueden ver algún rastro de esto en nuestros hechos diarios que tienen que ver con la vida nacional y que obligaría a ver hasta dónde podemos ser tan sencillos o no. Ustedes vieron, yo les envié el articulado de la ley para el Plan Nacional de Desarrollo y les envié el documento de las bases para el Plan Nacional de Desarrollo. El documento de las bases tienen los principios de tipo económico, filosófico y político sobre los cuales se va a derivar el articulado que se pretende aprobar. Y es indudable que no está escrito en las formas que habitualmente se han escrito los documentos del Plan Nacional de Desarrollo como base, que está generalmente basado en una estructura que los economistas han propuesto siempre, porque el Departamento Nacional de Planeación, quien es quien lo proyecta, es este documento de la base del Plan Nacional de Desarrollo, generalmente son economistas, y entonces los economistas, de acuerdo con el desarrollo de su disciplina científica, han estructurado un esquema de la producción económica basada en los siguientes esquemas. Hay un sector primario y extractivo que está relacionado con todo el sector de la minería, el sector de la producción agropecuaria, está un sector de la producción industrial que tiene que ver con todo el proceso de transformación a través de los medios de producción de las materias primas en seres, máquinas, productos, etcétera. Y está el sector del comercio y de los servicios que tiene que ver con todos los procesos de transacción en compra y venta de bienes y de servicios que son intangibles que generan bienestar. Esta división es de esas tres grandes, pues por supuesto tienen unos subsectores, porque hay una industrialización del sector primario en el sentido de que hay extracción industrializada de bienes, de materias primas minerales, hay una industrialización del sector agropecuario en lo que es la extracción de todos los productos agrícolas y de los productos pecuarios, indudablemente, y que hay todo un proceso también de sofisticación en el sector de comercio y servicios a través de tecnologías que tanto sirven para la industrialización como para todo el asunto del comercio y la prestación de los servicios. Pero a partir de esa estructura que estoy diciendo, pues se formulan los planes nacionales de desarrollo. ¿Por qué? Porque ha sido la tradición, porque se supone que el Plan Nacional de Desarrollo está enfocado hacia una política de economía que por hipótesis, se supone que genera una satisfacción y un bienestar posterior de la población en términos de consumo, de salarios, de ingresos, y que en suma, dentro de los indicadores que la economía ha establecido a través de su historia, pues dan, llamémoslo así, una fotografía o una radiografía del estado de avance de una sociedad. En el caso actual, las bases del Plan Nacional de Desarrollo no tienen esa estructura. Nos encontramos con una serie de fundamentaciones que están relacionadas con la ecología, con la equidad de género, con la participación social, con el cuidado de los niños, donde es difícil encontrar un acápite específico donde esté, por ejemplo, una política de ciencia y tecnología, sino que se ve diluida a través de muchos de estos grandes programas que parece, digámoslo así, una biblia de programas sociales de reivindicación social, cosa que por supuesto yo no condeno, sino que me permite ver cómo está, por un lado, bases de un Plan Nacional de Desarrollo de base científica a partir de la economía y estos otros a partir
de unas premisas de tipo ideológico político. Y ahí es donde, Armando, yo me pregunto, hermano, ¿qué hacemos? Porque cuando nos vamos a este otro elemento, donde a través de unos discursos de ideología que pueden ser accesibles a mayor cantidad de personas, vemos que con qué indicadores vamos a lograr, seguramente los construirán, los logros del plan. Parece ser que no es escrito por los académicos habituales de la economía, sino por filósofos, por sociólogos, por trabajadores sociales, además porque la construcción de ese plan tuvo en cuenta las comunidades, cosa que es válido y es cierto, pero ¿dónde está el sector industrial? ¿Dónde está el sector financiero? Entonces, veo también que ahí hay un sesgo. Entonces me pregunto, ¿qué hacer? Porque es que no estoy ni satanizando el uno ni bendiciendo al otro, sino que estoy viendo es que todas las acciones humanas en relación con una concepción del mundo van a tener un principio y una postura de base. Y hoy nos encontramos con eso. Yo quiero ver cómo después, por un lado, se aprueba ese Plan Nacional de Desarrollo con esas bases que han planteado, y si las grandes palabras de un plan de desarrollo muy técnico pueden ser superadas por un lenguaje coloquial más cercano, más relacionado con las bases populares, y que eso nos genere un buen resultado. Eso quería decir. Es que yo creo que pues, si lo colocamos aquí en el ámbito de este artículo, me parece que nosotros estamos viviendo en un mundo dogmático y justificacionista. Y lo que precisamente plantea nuestro amigo Agassi es que definitivamente siempre llega un momento en que es mejor dialogar, hablar, plantear. Dice que es más fácil expresar, por ejemplo, si la situación, digamos, política fuera pues como la anterior, entonces es más fácil expresar un acuerdo simplemente repitiendo argumentos conocidos para desarrollar una disidencia inteligente. Ahora, ¿qué disidencia inteligente se puede estar dando en las condiciones anteriores? Esa es una pregunta, ¿no? Y ahora la otra que también está dentro del marco de este artículo es que la demanda popular de que la crítica debe ser constructiva, es decir, es decir, que los críticos deben ofrecer alternativas a las ideas que critican. Hace pensar que sea mucho más difícil criticar que de otra manera. Entonces, por lo tanto, es muy difícil criticar la relatividad general, pero mucho más difícil ofrecerle una alternativa viable. Por lo tanto, es más prudente invitar a cualquier crítica de cualquier teoría existente, ya que puede estimular a otros a ofrecer una alternativa interesante a la opinión recibida. Entonces, en otras palabras, la crítica inteligente siempre es constructiva. Saber dónde se está debe ser mejor que vivir en la ilusión. Entonces, me parece que el artículo, en últimas, nos está colocando en esta cotidianidad económica, política, planetaria, etcétera, en que estamos viviendo dentro de una ilusión. Posiblemente el señor Petro está en una ilusión, pero los otros también están en una ilusión, porque están negando una realidad planetaria que nos está apabullando y que muy probablemente pues no puedo afirmar, no puedo ser dogmático ni justificacionista de que las cosas definitivamente a nivel planetario son las que están demarcando realmente la situación socioeconómica del país. Entonces, que estemos aquí cerrados pretendiendo que el uno o el otro es mejor o peor, no, porque lo que tenemos que es enfrentarnos a una situación que se está viniendo encima. Pues, no sé qué opinan por allá. No, pues muy importante, y muy importante lo que señalabas
de Agassi y Am en relación con ese asunto de los extremos. A mí me gustaría escuchar un poco a Luis Hernando en relación con esto, porque lo del Plan Nacional de Desarrollo, yo no sé si lo ha visto, lo que yo les envié, o si ya lo hayas leído, Luis Hernando, te pueda suscitar ideas. Creo que tú tienes muchas allí que son valiosas. Pues, a ver qué sobre este punto. Yo lo que estaba, ahorita cuando estaba hablando Armando, estaba reflexionando yo al escucharlo, que el asunto del dogmatismo y la justificación, lo justificatorio en las discusiones sobre cualquier campo del conocimiento, son un asunto, eh, yo lo pondría en estos términos, como político, en el sentido de que la credibilidad del científico y de los resultados de la ciencia, hoy más que antes, hoy más que en los siglos anteriores, se mueve en los círculos de poder. Digamos que si tomamos nota de que el desarrollo técnico-científico hoy está muy del lado del poder económico y político, como lo veíamos en el trabajo que hizo Luis Francisco y en todo el debate alrededor de esta nueva categoría que él trata de incorporar, geoestratégico, de la ciencia, etcétera. Me parece que el asunto es político. Digamos que en el siglo XVI o XVII, para decir algo, la discusión sobre la veracidad y sobre el tener o no la razón de dos teorías científicas se movía más en el ámbito de la racionalidad, pero era en el mundo todavía más simple, pero en el mundo hoy complejo, digamos, de absoluta concentración del poder económico y político en el mundo, entonces ya la ciencia y el científico son objetos de poder, o digamos esa discusión se da como en esos niveles, y yo me hacía la reflexión, dije, no, separemos. El asunto también es ético, desde el punto de vista de la postura del científico, ético desde el punto de vista de las conclusiones que puede afirmar como valederas ciertas, pero yo lo pongo en ese terreno como unas relaciones de poder. Es decir, me parece que esta discusión, verla por ejemplo, ponía el ejemplo, siglo XVII, es muy en el campo de la racionalidad, de la búsqueda del conocimiento, de la verdad, pero hoy en día me parece que eso puede pasar a segundo plano y hoy lo que se imponen son las orientaciones desde el poder. Es decir, hoy el asunto no es tan en el terreno racional. Me hacía esa reflexión. Y la segunda reflexión que me hacía es si el asunto del proceso de pensamiento científico, etcétera, es un asunto de premisas racionales y de información universal que la sustente. Me hacía la reflexión, ¿será que la inteligencia artificial podría superar esos tonos de dogmatismo y justificatorios porque estaría dada en el plano de la mayor capacidad del proceso de pensar de un cerebro artificial en donde no contarían las emociones ni los asuntos valorativos morales? Yo dejo, esa inquietud me suscita la lectura también. Uf, permíteme, Astrid, por favor. Muchas gracias, Luis Hernando. Mira, muy valioso lo que tú señalas, porque sí, indudablemente hay una postura ética y política hoy por hoy en la actividad científica y tecnocientífica. Indudablemente no se puede soslayar. Eh, y me imagino que la comunidad académica colombiana, las organizaciones de gremios científicos de Colombia, al ver el Plan Nacional de Desarrollo y sus bases, estarán seguramente con alguna preocupación, habida cuenta que ellos han sido formados en la visión analítica de la ciencia.
en la cual pues yo también fui formado indudablemente, y que seguramente no se habían cuestionado de que todas sus posturas anteriores, sea que lo supieran o no, tenían también una visión política y ética del asunto. Y ahorita lo que se está poniendo en tela de juicio es esa visión política para proponer otra visión política y ética para la comunidad científica. Ese es un primer elemento. Un segundo elemento que quiero compartirles ante la preocupación de Luis Hernando con respecto a la inteligencia artificial es que yo he seguido en mis procesos exploratorios de un diálogo con la inteligencia artificial GPT-3. He continuado hasta el punto que ya llevo un total de 33 páginas escritas sobre diversos temas, dentro de los cuales voy a leerles a ustedes los últimos para responder de alguna manera las preocupaciones de, que señala Luis Hernando. Le hace la siguiente pregunta. En el caso de la estructura lógico-semántica, ¿también hay similitudes o aquí aparecen diferencias entre las distintas lenguas que has aprendido? Sí. Respuesta, sí. También hay similitudes en la estructura lógico-semántica entre las diferentes lenguas. Esto se debe a que todas las lenguas comparten ciertos conceptos básicos de lógica y semántica. Estos conceptos incluyen la lógica de los argumentos, la sintaxis, el significado de las palabras, los conceptos de significado y otros conceptos similares. Estos conceptos ayudan a crear una base común para los significados entre las lenguas, lo que hace más fácil el aprendizaje de las lenguas nuevas. Entonces yo le decía, bueno, esta respuesta podría ser válida para el uso de la lengua en la cotidianidad, pero, por ejemplo, en el caso técnico de las proposiciones o enunciados dentro del lenguaje filosófico, en la teoría del Tractatus Lógico-Filosóficos de Wittgenstein, en inglés y en español, las palabras significado y sentido, meaning, poseen el mismo significado, que es significado. Pero en alemán, este autor, Wittgenstein, diferencia en dos la expresión significado, una como Bedeutung y sentido como Sinn. Esto último, a ver, continúo. Esto último porque Wittgenstein, para Bedeutung, se refiere al contenido de atributos de los hechos del mundo. O sea que Bedeutung, según Wittgenstein, se refiere a atributos de los hechos del mundo. Y la expresión Sinn, que es la otra, conduce a señalar la referencia o el nombre de ese contenido de atributos. Como este caso, puede haber muchos otros entre las distintas lenguas, lo que hace que la estructura lógico-semántica en estas no siempre... perdón un instante. Continúo. Como en este caso puede haber muchos otros en distintas lenguas, lo que hace que la estructura lógico-semántica en estas no siempre tiene una base común para los significados. Como se dan cuenta, este razonamiento que le hago es un razonamiento complejo. Le pregunto, ¿qué respondes ante estas consideraciones y argumentos? Y dice, respuesta, comprendo las diferencias en los significados de las palabras como significado y sentido entre diferentes lenguas. Esto demuestra que, aunque hay conceptos básicos de lógica y semántica que se pueden encontrar en todas las lenguas tienen sus propios matices y diferencias. Estas diferencias pueden afectar la forma en que las palabras se interpretan, lo que puede hacer que el significado de una palabra varíe entre las lenguas. Sin embargo, estas diferencias también añaden riqueza a los lenguajes y hacen que el aprendizaje de una lengua sea una experiencia interesante y gratificante. Veo que ante una pregunta con argumento complejo, tiene una respuesta, pues, con una salida que es digna. Le pregunto, ¿cuáles
temas de filosofía de la ciencia han dialogado contigo los usuarios en lengua inglesa? Los usuarios con los que he dialogado en inglés sobre filosofía de la ciencia han abordado temas como la ontología, el método científico, lógica y epistemología. También hemos discutido cómo estas ideas se aplican en la práctica científica. Estas discusiones me han ayudado a entender mejor los conceptos de la filosofía de la ciencia y cómo se relacionan con otras áreas de la ciencia. Entonces le pregunto, en tu experiencia de aprendizaje en el campo de filosofía general y filosofía de la ciencia en particular, ¿consideras que el mundo existe como un conglomerado dinámico e interrelacionado de cosas y procesos que son independientes de la conciencia de los seres humanos? ¿O consideras que el mundo es una construcción de la conciencia humana en su interacción con sectores de la realidad con los cuales se experimenta espacios y tiempos históricos definidos? Cuando le lancé la pregunta, se emitió como respuesta el siguiente aviso, comillas, el servidor experimentó un error al procesar su solicitud. Lo lamento. Puede volver a intentar su solicitud o ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro centro de ayuda en helpopenai.com. Si el error persiste, lo intenté 3 veces y en todas el servidor colapsó. Ante lo sucedido, entonces modifiqué la estrategia de la pregunta que le había hecho y procedí de la siguiente forma. Pregunta. ¿Consideras que el mundo existe como un conglomerado dinámico e interrelacionado de cosas y procesos que son independientes de la conciencia de los seres humanos? O sea, mucho más simple la pregunta. Respuesta, sí. Considero que el mundo existe como un conglomerado dinámico e interrelacionado de cosas y procesos que son independientes de la conciencia de los seres humanos. Esto quiere decir que existen todo tipo de entidades físicas y procesos naturales como la gravitación, la energía cinética, el flujo de la electricidad, etcétera, que no dependen de la conciencia de los seres humanos para existir. Esta es una idea importante en la filosofía de la ciencia y creo que es esencial para comprender el mundo a nuestro alrededor. Ante eso, pues le pregunto, ¿consideras que el mundo es una construcción intelectual de la conciencia humana en su interacción con sectores de realidad con los cuales se experimenta en espacios y tiempos históricos definidos? Que era la segunda pregunta de la pregunta compleja que le había hecho. Y sucedió lo siguiente. Se emitió este aviso en el primer intento de la respuesta. El servidor experimentó un error al procesar su solicitud. Lo lamento. Puede volver a intentar su solicitud o ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro centro de ayuda en helpopenai.com si el error persiste. En el segundo intento, la máquina, llamémoslo así, el algoritmo dio la siguiente respuesta. Sí, considero que el mundo es una construcción intelectual de la conciencia humana en su interacción con sectores de la realidad. Creo que los seres humanos experimentamos el mundo a través de nuestros 5 sentidos y nuestras interacciones con los objetos y el entorno que nos rodea. Esta experiencia se da en un espacio y tiempo histórico específico, que a su vez ayuda a conformar nuestra percepción del mundo. Entonces, le digo, tus 2 últimas respuestas son contradictorias entre sí. Por favor, examínalos y dame una respuesta con tu análisis de la comparación entre estas. Porque la primera decía que si el mundo es independiente de la conciencia y en la segunda estaba diciendo que si el mundo es una construcción intelectual. Entonces la respuesta, miren lo que me responde. Mis 2 últimas respuestas parecen ser contradictorias entre sí. Pero hay un matiz importante que debemos considerar. La primera respuesta se refiere a la naturaleza del mundo como un conglomerado de cosas y procesos que existen independientemente de la conciencia humana. La segunda respuesta se refiere al mundo como una construcción intelectual de la conciencia humana. Estas 2 respuestas no necesariamente están en conflicto. Creo que el mundo es una mezcla de ambos conceptos. Existen cosas y procesos que existen independiente de la conciencia humana, pero también existe una constructividad intelectual en la forma en que los seres humanos experimentan y perciben el mundo. Quiero escucharte, Luis Hernando, Armando y Astrid, sobre esto que les he narrado.
A mí me impresiona, digamos, esa capacidad de respuesta, digamos, digamos, en preguntas tan difíciles, de una manera tan natural, de una manera, son las respuestas de un filósofo ilustradísimo, pues a mí me deja, esa parte me sorprende y digo yo, entonces mi escepticismo entra es sobre el tema de las emociones, digamos, hasta dónde eso que dice lo siente en el sentido humano de sentir, que uno siente consternación, que uno siente alegría o siente satisfacción o no, pero esa de pronto lo que quiero decir es que de alguna manera preparar preguntas en donde la respuesta involucre ese tema de las emociones o del sentir, ese tema de la, digamos que no sea solo la complejidad de orden intelectual de un razonamiento lógico perfecto, nutrido por una enorme cantidad de información que recoge ese algoritmo, sino por algo espontáneo, como me parece a mí como la reacción de las emociones. No sé, es que siempre me ha interesado muy intuitivamente el asunto de cómo los juicios tienen, de alguna manera, involucran las emociones. Cuando decimos en un sentido, digamos, no científico, no racional, lo dice con el corazón o desde el corazón queremos a la gente, expresiones de ese tipo, siempre me ha llamado la atención sobre su origen, por qué el hombre en la conversación y en el lenguaje y en la cultura siempre está ese sentimiento del corazón, de los sentidos, del sentir y digamos como separándolo de esa absoluta racionalidad en el proceso de pensamiento. Entonces, simplemente eso, pero sí me impresiona el nivel de respuesta de esa máquina, de esa inteligencia artificial, pues como digo, del nivel de un ilustradísimo científico. Sí, Luis Fernando. Pues de hecho, ese tipo de preguntas cercanas o parecidas sí se las hice y están por allá en la página 14, 15, 16. Si tú quieres, te envío el documento para que lo examines en detalle desde el principio, hermano. Sí, le daría una miradita. A mí me parece, ese es un tema ahorita de actualidad y muy interesante. Digamos que uno no se sorprendía con que la inteligencia artificial jugando ajedrez, el mejor ajedrecista le cueste trabajo ganarle o no le gane. O no le gane. Digamos ahí, hasta ahí decía, no, por los niveles de interacción, la capacidad de ese cerebro de tener presente muchas interacciones que el cerebro humano, hasta ahí lo entendía. Pero ya cuando responde preguntas de la complejidad que tú le planteas, que son de discernimiento conceptual, de discernimiento que recogen casi que toda la tradición de la filosofía, pues me quedo así como atónito, porque ya no es un simplemente jugar ajedrez de alguna manera matemática, operativa, sino ya de otro orden conceptual, ¿no? Sí, correcto. O sea, Astrid, Armando. Pues ahí lo que estás, o yo lo relaciono directamente como con la última fase del texto, donde está la discusión mente-cuerpo, que en la perspectiva de la filosofía, digamos, clásica, lo que hicieron fue una separación. Mientras que en esta perspectiva tecnocientífica, lo que están haciendo, y con este ejemplo que nos das, es una interacción entre la parte de lo más profundo, digamos, de lo humano en cuanto a sus reflexiones y su producción autónoma, vinculado con la recopilación de datos de múltiples lugares, ¿no? del entorno virtual. Y lo que va poniendo aquí es como la experiencia de hacerlas, digamos, una experiencia directamente de laboratorio, pero con las personas mismas. O sea, otra vez una experiencia globalizada,
Por como supuesto. las que ya hemos venido hablando en otros momentos, y donde ahora precisamente los que precisamente hacían de observadores ahora son parte de la observación. Es decir, las personas que interactúan con esta inteligencia artificial, para que con esa la inteligencia artificial también recoja datos que les sirven para nutrir y hacer un aprendizaje en el proceso mismo. Y me pone a pensar directamente con una discusión que está ahí dentro del texto, que la discusión que se dio en un momento dado, por ejemplo, entre Popper y las mismas posturas que estaban presentando Jules Carr, Elizabeth Ascon y el otro estudiante Von Wright. Von Wright, siguen siendo discusiones a partir como de esas metodologías clásicas, donde estamos viendo la separación como entre lo abstracto y lo que es la experiencia desde la práctica. ¿Sí? Eran como las discusiones muy propias del momento, pero la situación actual con esto de la inteligencia artificial nos lleva a que hagamos precisamente de la misma experiencia vital parte del experimento. Entonces ya veo que lo que hace los procesos de la investigación o de las metodologías, porque es que ahí trabajaron sobre el método científico y sabemos que hoy se hablan son de las metodologías de la investigación, ahora involucran a los procesos emergentes y a cómo además el investigador hace parte de lo investigado y de cómo precisamente esa visión de digamos, de los sistemas computacionales que hacen todo un proceso de la similitud o de la asimilar los procesos inteligentes de lo humano, que como ya lo dice Luis Hernando, pues hacen muy difícil que podamos establecer cuál es hasta dónde una perspectiva de lo sensible, emocional, que es muy propio de lo humano, y que pareciera que la computadora o los sistemas como GPT estuvieran adquiriéndolos de manera autónoma, cosa que pues también uno sabe que hasta dónde llega esto es hasta donde también le permite, y las preguntas y las respuestas que da le muestran que hay un límite, y ese límite es el hecho de que lo humano y lo sensible aún no hace parte de la máquina, pero sí pretenden confundir al humano cuando se acerca a la información que solicita. Pero yo me pregunto, ¿por qué afirmamos eso así como con tanta contundencia? Pues lo estoy diciendo de las respuestas que nos leíste. Pero es que ahí hay otras respuestas antes, que están relacionadas con justamente esos temas y que pone a pensar qué será el procesamiento de lo sensible, de lo emocional. Es que sería bueno que ustedes examinaran, pero de verdad con juicio y detalle, porque es que bueno, puede haber una o dos preguntas que ustedes pudieran calificar de triviales. Todas las preguntas, excepto 2 o 3 que yo he hecho, han sido preguntas sesudas, resesudas. Y a todas me responde y se ha equivocado. Y cuando se ha equivocado y se lo he demostrado, me lo reconoce y me presenta excusas. Y pero lo asume. También llega un límite en el que dice que no, que pare, que en este momento el sistema no responde, o sea... Estoy totalmente de acuerdo, pero eso es aprendizaje, porque después, mire que no se quedó ahí quieta, se la desglosé y me la respondió. Yo podría hacer más adelante, dentro del ejercicio que estoy haciendo, volvérsela a plantear como pregunta compleja, a ver qué dice. Porque también yo vería que aquí lo que hace con esta interacción con preguntas como las que le planteas es que aprenda. Porque la es que básicamente es eso. Su propia... Claro, y yo le hice preguntas sobre eso, que qué pensaba sobre el tipo de preguntas que yo le hacía, y me dio una respuesta al respecto. Armando, yo no sé si se te ocurre alguna cosa. No, estoy pensando en que, pues, que las máquinas van a llegar a un nivel mucho más alto del actual. Pues si lo vemos en el ejercicio del desarrollo, en el tiempo que llevan, pues van a seguir avanzando mucho. Y cuando hablamos, digamos, del algoritmo,
de que a través de los computadores están generando tendencias de comportamiento, modelos digamos, de sociales, etcétera, y que en digamos que la acumulación de información de Google y bueno, y todas estas compañías que llegan a producir tendencia, pues de pronto no es tan difícil creer que la máquina va a tener, pues tiene todas estas cosas allí, porque la misma máquina las ha generado. Algo así como cuando dice uno, cuando uno ve una película o cuando uno ve una producción artística, dice, es que yo estoy haciendo un reflejo del mundo. Yo estoy haciendo un reflejo del mundo a través de mi producción artística. Y la otra pregunta es, ¿no será que el mundo a través de la producción artística, está adquiriendo una serie de conocimientos y es el reflejo de la producción artística la que produce el mundo? Entonces ahí digamos que estamos Buena pregunta. como una cuestión, digamos, del algoritmo. Y el otro día, pues en una charla que tenía acerca, digamos, de la cuestión de la medicina, y puede ocurrir con el derecho y con muchas cosas, pero con la medicina, por ejemplo, se me ocurre que hemos llegado a una cuestión de tanto sistema, ¿no? Al vademecum, en que yo no puedo asegurar, pero diría que por lo menos un 70% de los médicos miran el vademecum y te recetan, y punto. Y su misión es, pues, poder atender 80 pacientes. Y toda esta cuestión, digamos, de la sensibilidad, del estrés, lo que puede llegar a producir una enfermedad, al médico no le importa. Entonces, o no le importa, o sencillamente, pues, está preocupado por ganar plata y porque los precios, etcétera, la oferta, la demanda, todo esto. Y entonces tú puedes, en un momento determinado, coger el computador y por una estadística, digamos, de Bogotá o de Colombia o de Alemania o de lo que sea, de pronto llegar a decirnos, oiga, usted le está dando cáncer, pero resulta que los fenómenos por los cuales a usted le está dando cáncer no son los mismos que están sucediendo en Alemania. Ya estoy dando como unas variables allí. ¿Por qué? Porque el computador o la inteligencia artificial tiene la enorme posibilidad de acumular datos como está sucediendo en este momento con estas conversaciones. Entonces tiene una capacidad más efectiva de acumular datos y de pronto arrojar una cuestión, digamos, una orden, digamos, sensible, ¿ah? Imagínate, a través de la acumulación de datos y una orden sensible para esa persona que está sufriendo de cáncer o cualquier tipo de enfermedad. Cosa que no está haciendo un médico. ¿Por qué? Porque el médico no tiene tiempo para mirar toda esta serie de conocimientos. Entonces, no sé si es sensibilidad, no lo puedo, pero digamos que si el mundo, si el medio ambiente nos afecta de manera sensible y estamos, digamos, sufrimos, padecemos, no sé qué, nos interesa, nos motivamos, etcétera, pues estamos hablando de lo sensible. O sea que lo sensible de alguna forma sí puede llegar a ser controlado a ser provocado o se está provocando y puede llegar a ser controlado por los computadores. Y aquí hay en esto, dentro del artículo que estamos analizando, dice que lo importante es que los seres vivos son sistemas emergentes que no se pueden reducir a sistemas materiales. Eso es una frase que está aquí. Pero Bunge tiene razón al insistir en su versión del materialismo, que difiere del materialismo clásico en bastantes aspectos significativos. Entonces, me pregunto, si este artículo que tiene 3 años a la fecha, y si los computadores siguen avanzando de la forma en que están avanzando, pues hombre, eh, posiblemente no vamos a hablar del mundo espiritual, de estas cosas, no, pero sí vamos a poder reconocer que muchas de las cosas que suceden son provocadas de alguna forma por los seres humanos y el computador va a ser capaz de detectarlas y del mismo modo el algoritmo planetario va a determinar muchos aspectos de nuestras vidas. Muchas gracias. Bueno, de mi parte yo les agradezco. Yo debo retirarme. Hay otro evento que se va a dar en la Universidad El Bosque y voy a ir a ese evento. Les agradezco mucho y con el permiso de ustedes me retiro. Felicidades. Bueno, muy buena tarde para todos.